es Dios, siempre es fiel. Bueno es Dios, siempre es fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre es fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre es fiel. Escuela de Profetas. Miremos entonces acá, el profeta Moisés, allá en el desierto. Moisés fue el que Dios se le apareció en la zarza y lo envió a libertar al pueblo que estaba esclavo en Egipto. Moisés fue el que abrió las aguas allá en el Mar Rojo y pasó el pueblo. Entonces nos dice el Deuteronomio 34:10 que Moisés fue el profeta que habló y conoció a Dios cara a cara. En el libro de los Números, capítulo 11, versos 16 al 29, entonces Jehová dijo a Moisés: reúname 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y allí espera que yo hablaré contigo. Dijo el Señor: y yo descenderé y hablaré contigo, y tomaré el espíritu que está en ti, y entonces lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Aquí entonces dice que el Señor le dio instrucciones a Moisés, reunió los 70 varones de los principales, y dice en el verso 24, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió los 70 varones. El verso 25, entonces Jehová descendió en la nube, y les habló, y tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando pasó el espíritu sobre ellos, profetizaron y no cesaron. Aquí tenemos la primera escuela de profetas, 70, que Dios colocó la unción profética que había en Moisés sobre ellos, y profetizaron. Versículo 26, y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Beldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu, y estaban ellos entre los inscritos. Pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Aún la unción alcanzó para 2 varones más que estaban ahí cerca. En el verso 28 dice que Josué, hijo de Nun, le dijo a Moisés que les impidiera que esos 2 profetizaran. Y miremos la respuesta que dio Moisés. Dijo, Moisés le respondió, verso 29, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fueran profetas, y que Jehová pusiera el Espíritu sobre ellos. Entonces aquí tenemos la primera escuela de profetas, o grupo o compañía de profetas, que le ayudaron a Moisés con esa unción para cumplir la misión de llevar al pueblo por el desierto durante 40 años, rumbo a la tierra prometida. Amén. Profeta Samuel. Recordemos entonces, la mamá de Samuel no era estéril, no lo podía tener. Le clamó al Señor, hizo sus ofrendas, lo ofreció, dijo, Señor, le prometo que si me da un hijo, yo te lo consagro desde pequeñito, desde niño, y te lo entrego allá en tu santuario para que trabaje en tu obra. Y entonces aquí vino el profeta Samuel. En 1 Samuel capítulo 3, verso 19, Samuel creció y Jehová estaba con él. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Adán hasta Beersheba, conocía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y dice que Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová.
en un ayuno de 40 días, hace 19 años. Me dijo el Señor, quiero que seas profeta de mi palabra, porque la palabra es la profecía más segura. Toda profecía o visión o revelación o sueños que no está basado en la palabra es adivinación. Porque todo lo que Dios hace y revela es basado y confirmado en su palabra. Amén. Entonces aquí tenemos un fiel profeta que fue ungido por el Señor desde niño y lo colocó allí en el santuario y él era un adorador y estaba ahí con el sacerdote Elí. Y empezó el Señor a manifestarse y a hablarle y a revelarle. En 1 Samuel capítulo 10, del verso 5 en adelante, ahora tenemos que el pueblo está pidiendo un rey y entonces llaman al profeta Samuel a decirle que les coloque un rey. Por instrucciones del Señor, entonces ahora el profeta va a colocar el primer rey de Israel. Le da algunas instrucciones y empieza a hablarle, 1 Samuel 10:5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Entonces el rey Saúl llegó allá donde estaba esa compañía de profetas y se le pegó la unción, le transmitieron la unción de Dios y empezó a profetizar. Y siguió entonces las señales que le dio el profeta. Versículo 9. Aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios en otro hombre. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Versículo 10, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó con ellos. Entonces este rey Saúl fue y se unió a la compañía de profetas, y vino la unción de Dios y lo arropó y lo tocó, lo mudó en otro hombre y lo puso a profetizar. En 1 Samuel capítulo 19, versículo 20, entonces ya el Saúl ese se había torcido, se había desviado, el profeta ya lo había exhortado, ya le había dicho que el Señor lo iba a quitar, porque una de las áreas del profeta es colocar reyes y quitar reyes, ungir reyes y exhortar reyes. El profeta tiene esa área en su ministerio. Entonces ahora aquí dice el versículo 20, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Y a Samuel que estaba allí los presidía. Entonces en esta compañía de profetas estaba Samuel como director, como un director técnico de un equipo de fútbol, como un director de orquesta. Y los profetas entonces tienen que estar en la compañía o en la escuela de profetas y tienen que estar bajo cobertura para que su ministerio pueda fluir y no los vaya a desviar el enemigo. Dice, y vino sobre él el Espíritu de Dios a los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Pues el que junta con ladrones se pone a robar, el que junta con borrachos se emborracha. El que se junta con profetas recibe, no necesariamente se va a convertir en otro profeta, pero sí va a recibir algo de lo que tienen los profetas. De lo que tengo te doy, entonces se traspasa, se pega la unción. He visto por años eso, mucha gente empieza a tener sueños, a tener visiones, revelaciones, y no necesariamente son profetas, pero la unción profética llega a ellos y empiezan a profetizar. Verso 21, cuando lo supo Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar otros mensajeros por tercera vez, y a ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Rabá y se reunió allá con los profetas. Verso 23. Y fue a Nayón en Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayón en Ramá. Verso 24. Y también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo allí aquel todo el día y aquella noche. De ahí que se dijo también Saúl entre los profetas.
Y en esta escuela de profetas, en este grupo de profetas, en esta compañía de profetas, fue donde se inició David. Y precisamente Saúl estaba ya buscando a David para matarlo. Y David creció y aprendió en esta compañía de profetas, dirigida por el profeta Samuel. Y aquí fue donde recibió David la unción para componer los salmos y proverbios y danzar en el espíritu, y se convirtió en el dulce cantor David, el dulce cantor de Israel. Entonces acá tenemos una compañía de profetas, dirigida, guiada por el Espíritu Santo a través del profeta Samuel. Amén, amén. Vamos a ver la escuela profética del rey David, que era el pastor de las ovejas. David, ungido del Señor por el profeta Samuel. Samuel ungió a David para que fuera el ungido de Jehová, para que fuera rey en Israel. David, con esa unción poderosa, derrotó al gigante Goliat. David compuso salmos, danzaba en el espíritu, allá con el arca y delante de la presencia del Señor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, aquí vemos al apóstol Pedro hablando sobre David, el profeta. Versículo 30, Hechos 2:30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces aquí está explicando de las visiones y revelaciones que tenía David, viendo al ungido que vendría a salvar a Israel, o sea, el Mesías, el Cristo. Y muchos de los salmos de David mencionan, son salmos mesiánicos, mencionan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Yeshua. Entonces vamos a ver acá la escuela profética de David con tres elementos que Dios le dio: la unción, la visión y la revelación. En el desarrollo de estas materias veremos más ampliamente, más adelante, qué significa la unción, la visión y la revelación. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, del versículo 11, segundo libro de Samuel 24, entonces aquí nos muestra que David pues hizo un censo allá en Israel, cometió un error, y entonces Dios le envía una exhortación a través de uno de sus profetas, a través de uno de sus videntes. Hay tres palabras que tienen el mismo equivalente, el mismo significado: vidente, atalaya, profeta. El equivalente es el mismo. Un vidente que tiene visiones, un atalaya que está alerta a la voz de Dios para hablarle al pueblo, y un profeta. Versículo 11, 2 Samuel 24. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David. Y aquí fue cuando le llegó la exhortación por el error que había cometido, y a través del profeta Dios le dio las instrucciones qué tenía que hacer para restaurarse delante del Señor y para salvar al pueblo de esa mortandad que estaba sufriendo. En Primera de Crónicas, capítulo 17, el verso 1 al verso 3 dice: pacto de Dios con David. Primera de Crónicas 17, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro y el arca de Jehová debajo de cortinas. Y Natán le dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra a Natán. Versículo 15, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Recordemos que en todo el Antiguo Testamento Dios le hablaba al profeta y el profeta le hablaba al pueblo. Dios le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba al pueblo. Dios le hablaba a Jeremías, a Isaías, a Samuel,
Y el profeta venía y le hablaba a Dios, le hablaba al pueblo, de parte de Dios. Esa es la diferencia entre un profeta y un pastor. El pastor va delante de sus ovejas y se presenta ante Dios. Pero el profeta viene de parte de Dios a hablarle al pastor y a las ovejas, y a hablarle al pueblo, y a hablarle a las naciones. Entonces aquí vemos al profeta Natán, que era otro de los videntes de David. Entonces David tenía una escuela grande, profética, poderosa. Miremoslo en Primera Crónicas, capítulo 25. Aquí tenemos entonces un ejército grande, dice, distribución de los músicos y cantores. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jeutún, para que profetizasen con arpas, con salterios, símbolo, y el número de ellos hombres idóneos para la obra del ministerio. Y empieza a nombrar las 3 familias. Recordemos que David inició con un ejército de 400 hombres, que la característica era que todos estaban fracasados, estaban huyendo, escondiéndose en cuevas, estaban endeudados, afligidos, tristes, derrotados. Y entonces David era el jefe de ellos, o sea, el jefe de un ejército de derrotados. Ya andaban en las cuevas escondiéndose porque los perseguían para matarlos. De aquí entonces vino el entrenamiento en un lugar fuerte, en un cuartel, y entonces ahí se convirtieron en guerreros, esos 400, y se fueron uniendo otras tribus, y otras familias, y otros pueblos. Y de ahí entonces ya salió un grupo de profetas, un escuadrón de profetas, y un escuadrón de adoradores. Entonces 3 escuadrones tuvo David, guerreros, profetas y adoradores. Tenemos también una escuela de adoradores que más adelante estaremos presentando para los que quieran participar en esta escuela de adoradores. Leemos en el versículo 2 de 1 Crónicas 25. De los hijos de Asaf, Sacur, José, Netanías, Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Recordemos que todos los profetas, los que tengan unción profética, tienen que estar bajo cobertura, andar en orden. Versículo 3, de los hijos de Jeutún, Gedalías, Serij, Asaías, Hasabías, Matatías y Simei. 6, bajo la dirección de su padre Jeutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Entonces esta gente profetizaba danzando, cantando, adorando, tocando instrumentos. Una escuela poderosa profética de David. Versículo 4. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebud, Jeremón, Hananías, Hanani, Eliata, Giltaltí, Romantieser, Josbecasa, Maltoy, Jotir y Mahasiot. 5. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en la casa de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todo esto estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos ellos eran 288. 3 familias completas de adoradores, de profetas. David se movió siempre en esas 3 unciones. La de los guerreros, la guerra espiritual. Esta gente mataba osos, mataba leones, mataban filisteos gigantes. Un ejército muy potente, muy poderoso, por la unción profética que Dios colocó sobre David, y que se extendió a sus 3 valientes, a sus otros 30, y a su gran ejército. Y ellos entonces lograron unas batallas, unas victorias muy poderosas, por la mano del Señor. Y entonces es de resaltar la unción profética en el ministerio del rey David. Miremos en 1 Samuel capítulo 23. Vemos cómo entonces las instrucciones que Dios le da a David, como David tenía su escuela de profetas,
Entonces él los ponía a orar, a consultar a Dios, y Dios le respondía por medio de profetas. Dios le hablaba a David y le hablaba a sus profetas. Lo importante que tener un escuadrón de profetas en cada nación, en cada pueblo, en cada congregación, cada familia. David en el desierto, 1 Samuel 23. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová, diciendo: he de sacar estos filisteos. Jehová respondió a David: ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila para enfrentar al ejército de los filisteos? Entonces esta gente le dio miedo, dudó, pero David dice, David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y le dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo le he entregado en tus manos a los filisteos. Aquí el Señor le responde a David por medio de sus profetas, por medio de la escuela profética. Nos dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 1, que por boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Si tenemos una visión, una revelación, una profecía, que la podemos consultar o la podemos confirmar con más de 2 o 3 profetas o más de 2 o 3 personas, pues es algo más certero, más seguro. Entonces es muy poderoso tener un escuadrón de profetas. En 1 de Crónicas 14, aquí David también vuelve a consultar a Dios en las guerras que tuvo contra sus enemigos. En el versículo 8 de 1 Crónicas 14, oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, volvieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David los oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Versículo 10, entonces David consultó a Dios, diciendo: subiré contra los filisteos, los entregará en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Aquí tenemos entonces cómo a través de esa escuela profética Dios le está hablando, le está revelando continuamente a David y a su pueblo, a su ejército, acerca de todos los asuntos, todas las actividades que tenía que desarrollar. Versículo 14. Entonces él derrota a los filisteos allá en Refaim, y resulta que vuelven nuevamente ellos a reunirse y a atacar a David. 14. David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir el estruendo por la copa de las balsameras, así sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso temor de David sobre todas aquellas naciones. Bendito Dios. Qué victorias tan poderosas por la unción profética. Entonces David consultaba a Dios, era dirigido por el Espíritu Santo, era dirigido por el Señor a través de la unción profética, a través de la escuela profética, a través de los vasos que Dios le puso en sus manos. Así tiene que ser la iglesia hoy en día. Alguien dirá, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Pues más adelante vamos a ver en la escuela profética en el Nuevo Testamento, en la iglesia de hoy, y veremos cómo funciona esto. Bendito sea el Dios del cielo. Entonces, la escuela profética de David, una escuela muy poderosa. Ellos eran videntes o atalayas, profetas. Recordemos que vidente, atalaya y profeta tienen el mismo significado. Algunos decían: vamos a consultar al vidente para saber lo que Dios tiene para nosotros. Hoy en día consultamos es al Espíritu Santo, a su palabra, en la oración, en el clamor, la intercesión, y ya Dios usará o profetas, o usará la palabra, o un sueño, para poderte confirmar. Anotemos 7 elementos muy importantes a través de los cuales Dios nos puede hablar, enseñar, transmitir sus instrucciones. Dios nos puede hablar de 1000 formas diferentes cada día, pero vamos a ver las 7 como las más importantes, las más que Dios utiliza. Número 1, su palabra, la palabra viva y eficaz, la Biblia.
Dios todos los días me habla por su palabra. Segundo, Dios me habla por un sueño, sueños. Tercero, Dios me puede hablar por visiones. Después miraremos los tipos de visión y veremos la diferencia entre uno y otro. Dios también me puede hablar audiblemente, al oído, oír la voz del Padre, porque Dios es una persona, Dios está vivo, Dios habla, Dios revela. Quinta, Dios me puede hablar también a través de otro vaso, de otra persona, otro profeta, otro siervo, otro hermano, a través de un inconverso, también Dios me ha hablado mucho. Dios le habló al profeta Balaam a través de la burra. Jesús dijo que hasta las piedras hablarían. Entonces Dios puede hablar de muchas formas. Y también a través de las circunstancias y a través de los tropiezos. Cuando tenemos un tropiezo, una estrellada, entonces ahí Dios también nos está hablando. 7 formas: a través de su palabra, sueño, visión, a través de la voz audible del Espíritu Santo, o a través de otra persona, de otro vaso, otro cristiano, o a través de tropiezos, o a través de circunstancias. Son como las 7 más, como las más comunes en este tiempo, a través de las cuales Dios nos habla. Si podemos tener la mitad más 1, 4, entonces confiemos en que Dios está con nosotros. Dice, haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por esta escuela de profetas, por esta doctrina, para profetas, para apóstoles, para también pastores, para evangelistas, misioneros, obreros, adoradores, hijos de Dios, llamados, escogidos. Yo te pido, Señor, que ensanches la unción profética con escuela o grupo o compañía de profetas en cada pueblo, en cada nación, en cada iglesia, en cada denominación, en cada familia, con la unción y el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tu palabra fue ayer y fue hoy y es para siempre, porque tú eres el mismo de hoy y por los siglos. Te adoramos y te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén. Profeta Elías. Recordemos entonces, Elías, el profeta de fuego, el que hizo descender fuego del cielo allá en el monte Carmelo, y mató a los 450 falsos profetas de Baal. Y es el mismo profeta que ascendió al cielo en un torbellino, por el fuego de Dios, en caballos de fuego, carros de fuego. Entonces, en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 15 y 16, ya Elías está al final de su ministerio, y ahora Dios le da la orden de ir a ungir a Eliseo y a ungir al rey de Siria y al rey de Israel. Versículo 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y entonces ahora aquí Elías va a ungir a Eliseo para que lo reemplace en el ministerio. Recordemos una de las áreas del profeta, que es ungir reyes, ungir profetas, exhortar gobernantes. Área de autoridad del profeta. En Primera de Reyes, capítulo 20, verso 35 en adelante, dice, entonces, un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. Y él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, lo encontró un león y lo mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le causó una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre sus ojos. Y cuando el rey pasaba, dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla, y aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre, diciéndole, guárdame a este hombre, y si llegas a huir, tu vida será por la suya.
pagarás un talento de plata. Mientras tu siervo estaba ocupado, entonces en otra cosa el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, tu vida será, esta será tu sentencia, tú la has pronunciado. Entonces se quitó de pronto la venda sobre sus ojos y el rey de Israel conoció que eran los profetas. Aquí tenemos un escuadrón de profetas. Aquí eran los hijos de los profetas. Entonces estos profetas cumplían órdenes e instrucciones de Elías. Y Elías los enviaba a cumplir misiones. Entonces aquí vemos un profeta que le toca con un golpe, con una herida, disfrazarse, presentarse al rey porque tenía que darle un mensaje. Y era que así como el rey había dejado volar a su enemigo, entonces ahora su vida sería por la que el que dejó volar. Un mensaje profético de juicio sobre ese rey malvado, el rey Acab. En Primera de Reyes 22:14. Entonces aquí tenemos al profeta Micaías, que era también de la escuela de los hijos de los profetas. Entonces lo mandaron a profetizarle al rey, porque el rey consultaba a los profetas, y él necesitaba que el profeta Micaías le confirmara lo que otros 400 profetas le habían dicho, que sí, que él iba a derrotar a sus enemigos en la próxima guerra, la próxima batalla. Y entonces Micaías, la respuesta fue 22:14. Micaías respondió, vive Jehová en cuya presencia estoy, que lo que Jehová me diga, eso diré. Este profeta solamente hablaba lo que Dios le transmitía en visión, en revelación, en voz audible. Entonces aquí le lanzó el juicio al rey, y el rey lo mandó a encarcelar. Entonces Micaías también era de la escuela de los hijos de los profetas, allá de la escuela de Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2. Entonces tenemos que Elías va a dirigir en los 3 pasos a Eliseo para dejarle el ministerio, transmitirle. Más adelante veremos los 5 pasos de cómo se transmite el ministerio. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 3, aquí dice que Dios envió a Elías a Betel, y él dijo, Eliseo, espérame que voy. Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. En el versículo 3, saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Aquí este grupo de profetas, que eran los hijos de los profetas, le estaban advirtiendo a Eliseo que Elías iba a ser arrebatado al cielo, porque todos estos profetas tenían revelación de Dios. Versículo número 5. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas, ya ahorita estamos en el Jordán, y le dijeron, ¿sabes que tu señor Elías va a ser quitado de ti? Él dijo, sí, yo lo sé. Entonces ellos tenían su revelación, tenían su escuadrón de profetas. En el versículo número 7, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, un escuadrón de profetas, y se pararon delante de ellos a lo lejos. Y ellos 2 se pararon junto al río Jordán. Entonces ahora aquí tenemos el Jordán. Primero pasamos por Betel, luego por Jericó y después por el Jordán. Y los hijos de los profetas, un escuadrón grande de profetas, tenían revelación de Dios, estaban bajo la cobertura del profeta Elías, y ellos entonces ahora están mirando el proceso que Dios está haciendo a través de Elías para dejarle el ministerio a Eliseo, para que lo reemplace. Estos hijos de los profetas, bueno, ¿y dónde están los papás de estos hijos? Pues son los que la reina Jezabel, esa reina malvada, envió a matar uno por uno, los fueron persiguiendo, los fueron matando, y estos muchachos, estos jóvenes, fueron escondidos en cuevas. Pues recordemos que cuando el rey mandó a apresar a Elías para que lo llevaran ante su presencia, Elías desataba fuego del cielo y consumía a ese capitán con sus 50 soldados. Solo que el tercer grupo, ese capitán, fue muy prudente y se arrodilló, le dijo, varón de Dios, acuérdate que yo, cuando la reina Jezabel está matando a los profetas, yo iba y les daba pan y agua y les daba comida, los guardaba. Entonces eso fue lo que lo salvó a ese capitán con sus 50. Estos hijos de los profetas son los huérfanos que dejaron los profetas, que fueron muertos por mano de Jezabel.
Aquí Elías le desató el juicio a esa vieja, a esa bruja, Jezabel, esa diabla, y se cumplió más adelante cuando ella fue lanzada por tierra y fue estrellada, y los perros le tragaron la calavera, los sesos, y le lamieron toda la sangre como había profetizado Elías. Vamos a ver entonces ahora a Eliseo, que es el que recibe el manto. Elías hizo 7 milagros y Eliseo viene con la doble porción a hacer 14 milagros. Ese tema lo miraremos bien ampliamente en la doble porción. Entonces Eliseo rcibe el manto, recibe la unción. Los mismos hijos de los profetas se dan cuenta que Eliseo entonces recibe la unción de profética que tenía Elías, solo que él ahora la va a poner a correr, a caminar y a crecer y a multiplicar, y entonces va a ser con la doble porción. Segunda de Reyes capítulo 2, verso 15. Entonces él ya cogió el manto de Elías y separó las aguas del río Jordán. Dice, vinieron viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Entonces ahora este escuadrón de los hijos de los profetas, ahora ellos van a estar bajo la cobertura de Eliseo, porque Elías ya se fue al cielo, y van a trabajar bajo la cobertura de Eliseo. Recordemos que todos los profetas tienen que tener su cobertura, tienen que andar en orden, porque Dios es Dios de orden. En Segunda de Reyes, capítulo 4, vemos del verso 38 al 44, acá 2 milagros, dicen beneficio de los profetas. El primero fue que Eliseo los mandó a hacer un almuerzo en una olla grande, y ellos cogieron algunas hierbas silvestres que trajeron veneno, contaminación, y Eliseo entonces sanó esa comida, y ya no hubo más muerte en esa comida, en esa olla, y ellos pudieron comer. En el segundo milagro, vinieron 100 hombres a visitar a Eliseo, y él no tenía sino 20 panes, y hizo el milagro de multiplicar los panes, como hizo Jesús cuando alimentó la multitud. Entonces aquí vemos los milagros para ese escuadrón de profetas que están bajo la cobertura de Eliseo. Todos tenían el ministerio y todos profetizaban, y tenían visión y la revelación de Dios, y era un escuadrón, era un ejército, una escuela de profetas, una compañía de profetas que andaban en orden y andaban en sujeción al Espíritu de Dios a través de Eliseo. En el capítulo 6, verso 1 al 7, entonces los profetas van a construir un campamento para profetas. Tenían que ir al bosque a cortar mucha leña, y invitaron a Eliseo que los acompañara. Él fue con ellos. A uno de estos muchachos se le cayó el hacha ya cuando estaban cortando la madera, se le cayó al río, y entonces Eliseo hizo el milagro de hacer flotar el hacha completa. Entonces aquí tenemos también un milagro grande en beneficio de este escuadrón de profetas. Una enseñanza muy poderosa acá. Cuando el muchacho se le cayó el hacha al río, dijo que era prestada. Y entonces acá tenemos la gente que trabaja con todo prestado, la unción prestada, visión prestada. Usted, si quiere su ministerio, métase con Dios, busque al Señor, que Él le va a dar. Solamente el Espíritu de Dios es el que le puede confirmar a cada quien si es profeta, o es evangelista, o es pastor, o es apóstol, o es un misionero, un adorador. Es el Espíritu Santo el que reparte como Él quiere, el que confirma todos los ministerios. Entonces acá tenemos toda esta escuela de los hijos de los profetas que trabajaron con Elías y con Eliseo, y estaban bajo cobertura. Entonces ya repasando, tenemos la escuela profética de Moisés, la escuela de profetas de Samuel, la escuela profética de David, y tenemos aquí la poderosa escuadrón de profetas de Elías y de Eliseo. Padre Santo, en este día, en esta hora, yo te pido tu impartición, tu poder, que la unción, la visión, la revelación sea derramada sobre tus siervos al recibir esta palabra, Señor, porque tu palabra es espíritu y es vida. Por palabra Jehová y por este mensaje, Señor, derrama los ministerios, derrama los dones, confirma cada ministerio en cada uno de tus siervos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén.
Escuela de profetas. Profeta Isaías. Isaías fue el que vio el altar, el trono del Padre, con sus querubines, serafines, un querubín con unas tenazas del altar, un carbón encendido, le limpió los labios, le limpió los ojos, le dio la visión, la revelación, y lo envió a cumplir una misión. Isaías fue el profeta mesiánico. Él fue el que vio al Mesías cuando iba a nacer allá en Belén, y su ministerio allá en Nazaret, en Galilea. Él vio cuando Cristo era masacrado en la cruz, vio cuando Cristo resucitó entre los muertos, vio la iglesia cuando hablaban en lenguas, tenían visión, revelación. Isaías vio la iglesia dirigida por el Espíritu Santo, vio el arrebatamiento de la iglesia, vio el milenio de paz con Cristo. Isaías vio el cielo nuevo y la tierra nueva, y también vio la eternidad. Veremos muy poderosamente esta área del profeta, en la materia de la revelación del profeta. En el capítulo número 8 de Isaías, versículo 3 dice: y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Mael Salal Harbaz. Entonces acá tenemos que la esposa de Isaías era una profetisa. Versículo 18. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte Sión. Entonces aquí tenemos una familia de profetas. Hay muchas familias de profetas. Y una familia de profetas es por señal y prodigio al pueblo. O sea, lo que le sucede a esta familia es para profetizar y dar un mensaje al pueblo. Lo podemos ver también en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 24, versículo 15. Profeta Ezequiel 24, 15, dice: la muerte de la esposa de Ezequiel. El Señor le dijo a Ezequiel: voy a quitar el deleite de tus ojos. O sea, le dijo: me le voy a llevar a su mujer. Dice el versículo 18: hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue enviado. Entonces el Señor le dijo: no vaya a llorar, no se ponga de luto, no vaya a salir triste, no coma pan de dolores. Y el pueblo le preguntaba: bueno, ¿y eso qué significa para nosotros? Versículo 24 dice: Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Entonces el mensaje era que muchas familias también iban a tener viudas, huérfanos, iba a venir un juicio terrible sobre el pueblo. Y el mensaje del profeta precisamente era ese. Bendito sea el Señor. En el profeta Jeremías, capítulo 8, verso 7, dice que el pueblo no conoce el juicio del Señor. Entonces los profetas son por señales. Yo en mis 3 hijos, mi Dios me dio los 3 nombres antes de que ellos nacieran. José Daniel, y era por el ministerio el llamado; Andrés; Ana María, en honor a la profetisa Ana y a María la Madre de Jesús; Andrés el apóstol; José en Egipto; Daniel el profeta de Babilonia. Y muchas cosas que suceden en nuestra familia de profetas son por señal y prodigio al pueblo. A través de eso Dios da un mensaje para transmitirle al pueblo. Entonces acá ya vimos en la escuela de profetas, el escuadrón de profetas, compañía de profetas, los hijos de los profetas, y ahora tenemos la familia de los profetas. Pasemos a mirar al profeta Jeremías. Este fue el que Dios llamó desde cuando era un niño y lo envió a profetizar, aún siendo un niño. Le dio visiones, demostró todo el juicio que venía sobre el pueblo de Israel. Jeremías vio cuando venían a Nabucodonosor desde Babilonia a destruir a Jerusalén, quemaban el templo. Vio cuando le sacaban los ojos al rey.
cuando le degollaban sus hijos en su propia presencia, le violaban todas las mujeres allá del palacio. Y él profetizó todo ese juicio durante 23 años, como está en el capítulo número 25. Jeremías capítulo 25, versículo número 3. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día son 23 años que ha venido a mi palabra Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles de temprano y sin cesar, pero no oíste ni inclinaste tu rostro para oír ni para escuchar. Aquí tenemos entonces un profeta que durante 23 años le hablaba al pueblo, les anunciaba todo lo que venía, pero nadie le creyó. El Señor le dijo: no eres un niño, voy a poner mis palabras en tu boca, todo lo que mande hablar, tú lo hablarás. Miremos el versículo 10, dice: mira, te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y entonces dio una unción poderosa profética a Jeremías en el capítulo 5, versículo 14. Miremos desde el verso 12, él anunciaba el juicio y mira lo que decía la gente, decía: negaron a Jehová y dijeron: él no es, no nos vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Hay mucha gente que oye las profecías de los profetas y de una vez la niegan, la contradicen, o dicen yo la revoco, o dicen yo prohíbo que eso pase. Hay gente que está convencida que van a prohibir hasta que se cumple el Apocalipsis, según ellos, porque eso es lo que le han enseñado por allá. Versículo 13. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabras, y será a ellos. 14. Por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra aquí: yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. A mí el Señor me ha dado varias veces esta palabra cuando hay ministros que han rechazado la visión, la revelación que Dios me ha dado desde el 2012, ya 8 años, profetizando el juicio que viene para Colombia y algunas naciones. Y entonces la gente ignorantemente rechaza la voz de Dios a través de sus profetas. En el capítulo 37 de Jeremías, del verso 15 al 19, vemos cuando cada vez que Jeremías profetizaba, entonces sencillamente lo azotaban, lo apedreaban y lo metían a la cárcel. Jeremías salía a la cárcel, hablaba, profetizaba, y otra vez lo garroteaban y para la cárcel. Pero entonces, como poco a poco se fueron dando cuenta que ya Nabucodonosor con su ejército estaba que sitiaba la ciudad de Jerusalén, el rey allá secretamente se fue de noche a buscarlo a la cárcel a preguntarle. Y entonces tenemos aquí el versículo 17, el rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó al rey secretamente en su casa. Dijo: ¿hay palabra de Jehová? Jeremías dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Y entonces más adelante le dijo: mire, rey, si usted no me cree lo que yo estoy profetizando, a usted lo van a llevar encadenado y prisionero allá a Babilonia. A sus hijos se los van a degollar en su propia presencia, a sus mujeres, todas esas reinas, todas esas princesas, esos soldados de Babilonia los van a violar delante de usted. Todo eso se le cumplió al pie de la letra a ese rey, porque no quiso oír la voz de Dios a través de su profeta. Miremos en Lamentaciones. Recordemos que todo este juicio se cumplió al pie de la letra, y entonces la ciudad fue destruida, revolcada, las mujeres fueron violadas, el templo fue quemado, el templo que tanto idolatraban, fue quemado, y entonces ahora ya esa ciudad está en escombros, y el pueblo está todo el mundo herido, la gente no tiene pan para comer, las mujeres están comiendo a sus hijos. Y entonces ahora Jeremías se sienta en medio de todos esos escombros a escribir el libro de las Lamentaciones, capítulo 2, versículos 9. Dice: sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos.
Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Resulta que habían muchos profetas, había un escuadrón grande de profetas en la época también de Jeremías, pero todos estos estaban en contra de Jeremías y ellos profetizaban otra cosa. Profetizaban era pura vanidad. Entonces dice, no hubo visión, vanas profecías, o sea, vanidad. Versículo 14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Así sucede hoy en día en muchas naciones. Hay profetas que están dando el mensaje de Dios que vienen juicios, mientras que hay otros que están profetizando es pura prosperidad y que vas a tener casa nueva, carro nuevo, una esposa nueva y todo nuevo, y la gente le gusta escuchar todas esas palabras halagüeñas, y la gente, el diablo les habla lo que ellos quieren y lo llenan de vanidad, de profecías falsas, vanas, y el pueblo va hacia el matadero por seguir a falsos profetas. Entonces en este momento Dios está hablando de puras de juicios que vienen sobre la tierra. En el mismo profeta Jeremías capítulo 23 nos da una clave. Dice Jeremías 23 del 18 al 22. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y entonces ahí está Jeremías dando la clave, verso 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Entonces también sabemos que hay muchos falsos profetas. Versículo 22, aquí está la clave. Pero si ellas hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Recordemos que en el libro del profeta Ezequiel 13 y 14 habla sobre la idolatría que tienen muchos por los profetas. Hay gente que en vez de buscar a Dios, pues busca a los profetas, y preciso encuentra a los falsos profetas, enviados por el diablo, para engañar y para torcerlos del camino, para llenarlos de vanidad y de falsas ilusiones, falsas esperanzas, profecías falsas. Entonces aquí nos dice el Señor a través de Jeremías, dice, la clave es que cada uno se meta con Dios, se meta en oración, en ayuno, se meta en la presencia de Dios, y Dios le va a revelar, Dios le va a mostrar. Si usted escucha profecías, pues primeramente vaya con Dios y dígale, Señor, confirma si lo que este varón está diciendo o este mensaje es de Dios, y Dios le confirmará y le dará en su corazón la confirmación. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y el Espíritu mismo, el que le reveló al profeta, pues le confirmará a los demás, a los que buscan su rostro, para que Dios les confirme. Entonces, cuando los profetas no están en el secreto de Dios, no están en la presencia de Dios continuamente, pues fácilmente son desviados y entonces ya son dirigidos a otra cosa, a hablar ya de la mercadería, de la prosperidad, de falsos milagros, falsas expectativas, y sabemos que la verdadera profecía, la palabra, nos habla de que estamos en tiempos de juicios, principios de dolores, y que Dios va a limpiar a su iglesia para llevarla a las bodas del Cordero, y que vendrá el anticristo y todo el Apocalipsis se cumplirá, y vendrá la gran tribulación. Entonces a Jeremías le tocó con un escuadrón de falsos profetas. Todos contradecían lo que decía Jeremías. Jeremías era el único allá en Israel que profetizaba de parte de Dios, los demás profetizaban de parte de Satanás. Entonces la gente tiene que aprender a diferenciar, a conocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y algo muy importante para poder no fallar en esto es tener la doctrina. Aquí estamos viendo doctrina ministerial, doctrina de profetas. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, así como hay doctrina para apóstoles, hay doctrina para profetas, para pastores, para evangelistas, para obreros, misioneros, para adoradores, guerreros. O sea, hay doctrina para todos. Entonces, por eso tenemos que conocer primeramente la doctrina, porque es la verdadera profecía, para que el pueblo no sea desviado. Yo normalmente comparto mensajes del profeta Elvis Zapata los domingos por la tarde,
porque llevo 6, 7 años con este varón, mirando la revelación, lo que Dios le da. He hablado con él, me he comunicado con él, y yo hace 2 años le profeticé que él venía para Colombia. Él, iniciando este año, Dios le dijo que tenía que venir a Colombia. Y este varón, Dios le da muchas revelaciones, es una persona muy consagrada al Señor. Y entonces yo escucho los mensajes de él, y hasta ahora Dios me ha confirmado 100%, y por eso yo comparto con la gente los mensajes del profeta Elvis Zapata. La otra persona se llama la profetisa Mónica Gómez Loya, de México. También he escuchado las visiones de ella, las revelaciones, y yo las he compartido. Y también Dios me ha dado visión de esa mujer, donde yo veía cómo Dios le hablaba a ella, y también he visto revelaciones de Dios que Dios le ha dado a ella, y que las he podido ver en visión, y Dios mismo me ha hablado de esa mujer. Entonces ya cuando uno comparte revelaciones de otros siervos, es porque uno va a la fija, uno está seguro. Hay gente que tiene la maña o el hábito de agarrar todas esas mensajes de profecías del YouTube y transmitirlas, pero hay a la loca, sin saber si es de Dios o no. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por esta escuela de profetas. Te doy gracias por esas familias de profetas que hay en la tierra, que son por señales y prodigios al pueblo. Te doy gracias, Señor, por el ministerio del profeta Jeremías, que estuvo 23 años profetizando un juicio de Dios y que nadie le creyó, pero todo se cumplió porque era palabra del Señor. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, a estar en el secreto y buscar tu rostro, y buscar tu presencia, y recibir confirmación de tu palabra, de lo que el Espíritu Santo habla y revela a través de sus siervos los profetas. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Profeta Ezequiel. Ezequiel tuvo grandes visiones y revelaciones de Dios. Vio el trono del Padre con sus serafines, querubines, los que tienen 6 alas, los que tienen 4 alas, 4 caras. Vio también el templo que será construido, donde se sentará el anticristo en la última semana del profeta Daniel, la semana 70. Se llama también el templo del milenio. Entonces el profeta Ezequiel empieza a tener sus visiones, revelaciones de Dios. Y en el capítulo número 13, Dios le habla sobre los falsos profetas. Dice capítulo 13, versículo 1. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Versículo 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Versículo 7. ¿No habéis visto visión vana y no habéis visto adivinación mentirosa? Pues que decid, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Entonces aquí tenemos un escuadrón de falsos profetas, y Dios pone a Ezequiel a exhortarlos, porque ellos ya estaban profetizando de su corazón, adivinación. Recordemos que hoy puede ser un profeta de Dios y mañana se convierte en un adivino. Por eso tiene que tener mucho cuidado, no dejar manchar el ministerio, manchar la unción. No caer en ese revuelto con el ocultismo, con la brujería que hay en todo el planeta Tierra. En el capítulo número 14, dice, juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Vino pues a mi palabra Jehová, dice el Señor, diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Verso 4, háblales por tanto y dile, así ha hecho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiese puesto sus ídolos en su corazón, y establecido yo el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Versículo 6, por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertidos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones.
Entonces aquí tenemos gente que solamente la pasa buscando profetas, pero ellos no tienen una vida recta ni consagrada, viven en rebelión, y el profeta puede caer en el error que se presta para profetizarles, para darles palabra. Y una persona que está viviendo torcida, el único mensaje es arrepiéntase y enderece el camino. Pero se ponen a profetizarle que va a tener casa nueva, carro nuevo, que va a tener prosperidad, pues obvio que la persona sigue en el mal camino y va camino al matadero, y el profeta se convierte en un adivino. Por eso hay que tener mucho cuidado. Capítulo 14, verso 7. Porque cualquier hombre de la casa de Israel, de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí, y hubiese puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré del medio de su pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 9. Cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él y lo destruiré del medio de mi pueblo Israel. Versículo 10. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. O sea que el que se ponga a guiar gente rebelde, gente obstinada, gente en idolatría, el profeta puede ser descarriado también. Entonces al profeta Ezequiel le tocó, ya no con una compañía de profetas, ni un escuadrón de profetas, ni una escuela de profetas, sino con una montonera de profetas falsos, de adivinos, que habían desviado al pueblo, y que hasta se dejan comprar por el dinero para profetizarle a los torcidos, a los que están en rebelión, a los que están en idolatría. Y Dios usó fuertemente a Ezequiel para exhortar a esa montonera de falsos profetas. Vamos al profeta Daniel, allá en Babilonia. Daniel fue llevado prisionero a Babilonia. Recordemos que Daniel tuvo un ministerio poderoso allá en Babilonia, con el rey Nabucodonosor, también con el rey Ciro y Darío de Media Persia, y con Grecia. Y él estuvo ahí con varios imperios mundiales. Daniel vio precisamente esa visión de los imperios mundiales, imperio de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de Media Persia, de Grecia y de Roma, que ya se cumplió todo. Estamos esperando también entonces el imperio de las 10 naciones que profetiza Daniel, y el imperio del anticristo y el imperio de Cristo de 1000 años. Y todas esas revelaciones las tuvo el profeta Daniel. Entonces, en el capítulo número 2 de Daniel, dice, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se le perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Y Nabucodonosor hizo llamar entonces a los magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y entre todos esos sabios entonces venía Daniel con sus amigos. Versículo 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó un edicto que los sabios fueran llevados a la muerte. Y entonces buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Aquí entonces este escuadrón de astrólogos, de magos, de adivinos, de encantadores, no pudieron interpretar la revelación que Dios le dio a Nabucodonosor. Entonces Daniel se puso a orar, le pidió al rey que le diera un día de plazo al otro día, y se puso a orar toda esa noche. Yo me imagino la oración de Daniel: Señor, usted me revela lo que le reveló al rey Nabucodonosor, y no mañana nos matan a todos. Y Dios le reveló a Daniel y le dio la interpretación. Entonces acá Daniel interpretó todo al rey, y el rey entonces engrandeció a Daniel y a sus compañeros, y vemos un ministerio grande, y como el mismo rey Nabucodonosor de Babilonia puso decretos en favor del Dios de Israel, en favor de su pueblo. Una de las cosas que dijo Daniel, dijo el rey: todos tiemblen ante el Dios de Daniel, y todos crean ante el Dios de Daniel, y promulgó sus edictos.
Aquí entonces estamos así como en el día de hoy, donde hay muchos astrólogos, adivinos, encantadores, muchos que creen en el brujo Nostradamus, en la bola de cristal, en la tabla Ouija, en los horóscopos, en la astrología, y lo revuelven con la vida cristiana, y están en un error. Y entonces Daniel nunca se torció ni se contaminó con todos esos adivinos. Él siempre estaba por encima de todos, porque en él estaba el Espíritu de Dios, y él no se contaminó ni siquiera con la comida. Entonces el profeta Daniel le tocó moverse en un escuadrón también de magos, de astrólogos, de adivinos, así como en el día de hoy. Hoy necesitamos los verdaderos profetas de Dios con la palabra, con la unción, la visión y la revelación para hacer la diferencia en este mundo lleno de tinieblas y de maldad. Padre Santo, yo te doy gracias por el ministerio de Ezequiel, de Daniel, que a pesar de que se movieron en montoneras de adivinos, de falsos profetas, ellos no se desviaron, no se contaminaron, y ellos se guardaron para el Dios del cielo. Guarda hoy en día a tus siervos, guarda a tus ungidos, guarda, Señor, a los que tú les das visión, revelación, y ayúdanos, Señor, a no revolver lo santo con lo profano, a no revolver la luz con las tinieblas. Guárdanos, Señor, hasta el último día, y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Acá tenemos entonces la poderosa escuela apostólica. Recordemos que Jesús murió, resucitó al tercer día, se les presentó durante 40 días a sus discípulos y subió al cielo y envió el Espíritu Santo en Pentecostés. El Espíritu Santo vino a fundar la iglesia de Cristo con su poder, y hubo un derramamiento del Espíritu Santo, y la gente hablaba en lenguas, tenían visiones, tenían revelaciones. Y entonces en uno de los mensajes del apóstol Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 16, esto es lo dicho por el profeta Joel, Antiguo Testamento. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Entonces ya hay algo más grandioso que lo que pasó en el Antiguo Testamento, donde solamente era un profeta el que tenía la visión, la revelación de Dios. Ahora tenemos una iglesia poderosa, donde todos pueden beber del Espíritu Santo, llenos del Espíritu, con los ríos de agua viva. Entonces ahora vienen los ministerios, y vienen ahora una iglesia potente, fundada por el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces ahora hay niños que pueden tener visiones, pueden ser profetas. Ahora tenemos entonces todos los ministerios por el derramamiento del Espíritu Santo. Ya es una escuela apostólica, donde ya abarca totalmente a toda la familia, a todas las naciones, a todo el planeta Tierra. Por eso el Señor dijo hasta lo último de la tierra. En 1 Corintios capítulo 14, donde dice al hablar en lenguas, versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero que sobre todo que profeticéis. Entonces ya aquí hay gente que va a tener el don de profecía, y van a estar todos los ministerios. Y entonces dice el verso 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, o sea, hay adoración, tiene doctrina, recordemos que la doctrina es la base para todos los ministerios, tiene lengua, gente que habla en lenguas, tienen revelación, tienen interpretación, hágase todo para edificación. Entonces aquí ya tenemos gente llena del Espíritu Santo, donde todo el que llega y acepta a Cristo es insertado en ese cuerpo por el Espíritu Santo y viene a recibir entonces la manifestación del Espíritu. En el versículo número 27, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más por 3, y por turno y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Hay que examinar todo. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos. ¿Cuántos?
podéis profetizar todos. Recordemos cuando Moisés dijo, ojalá todo el pueblo del Señor fueran profetas. Versículo número 30, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces aquí ya tenemos que todos tienen acceso a la visión, a la revelación, a los sueños, a profetizar. Ya es una iglesia que tiene que procurar los dones, procurar la presencia de Dios, que trae la unción, la visión y la revelación. Entonces aquí ya levantamos una escuela de adoradores, ya tenemos maestros con la doctrina, tenemos revelación y tenemos interpretación. Podéis profetizar todos por turno, en orden, porque Dios es Dios de orden. Dice, procuren profetizar, versículo 39. Estamos en 1 Corintios 14. Así que, hermanos, procuráis profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden, porque Dios es Dios de orden. Muchos por andar en orden no hacen nada, impiden todo. Hay unos que impiden hablar en lenguas, algunos que impiden profetizar. Entonces gente que está mutilando el cuerpo de Cristo, le está quitando lo que el Señor tiene para la iglesia. Recordemos que la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, ya todos eran llenos del Espíritu Santo y tenían todas las cosas en común, estaban unidos de corazón. Y entonces dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchos prodigios y milagros. Ahora ya no tenemos solamente profetas, sino que tenemos también apóstoles, los evangelistas, los maestros, y tenemos que el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne. Todo el que tiene a Cristo es bautizado y lleno con el Espíritu, y tiene los dones, sino que tiene que trabajarlos en orden. Escuela de tiranos, miremos los Hechos capítulo 19. En los Hechos 19 vemos que esta gente tenía su escuela. Recordemos, dice Pablo en Éfeso, capítulo 19, y él viene, le impone las manos, dice que ellos hablaban en lenguas profetizadas, verso 6. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. No todos los que profetizan son profetas, uno es el don de profecía y otro es el ministerio del profeta. Eso lo veremos más adelante, los dones del profeta. Pero por ahora entendamos que el hecho de que una persona hable en lengua y profetice no quiere decir que ya sea un profeta. Todos los profetas sí profetizan, pero no todos los que profetizan son profetas. Eso lo veremos más adelante. Dice, hágase todo decentemente y con orden. Dice el versículo número 9 de los Hechos 19. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces aquí tenemos un director de colegio, pero entonces él abre las puertas para que Pablo y los discípulos allá estén adoctrinando gente, preparando, y dice que duraron 2 años, versículo número 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y entonces aquí tenemos una poderosa escuela donde se daba doctrina. Por eso estamos acá viendo la doctrina profética, pero también estamos viendo toda la doctrina apostólica. Entonces esta doctrina es para apóstoles, para profetas, para evangelistas, para todos los ministerios. En los Hechos de los Apóstoles 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hay doctrina de apóstoles, hay doctrina de profetas, hay escuela para evangelistas, para adoradores. Hay la doctrina del pastor, que es muy diferente. Cada quien como Dios lo llamó, como Dios lo entrenó y con la misión que Dios le está dando. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Aquí hay algo muy importante y muy extraordinario. 1 Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Dice, aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Quién los puso? Dios. ¿Dónde? En la iglesia. Y dice, puso apóstoles, dice luego, profetas, lo tercero maestros, así mismo los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.
O sea que el Espíritu Santo, cuando fundó la iglesia de Cristo, puso todos los dones espirituales y todos los dones ministeriales. Y puso los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas. Hoy en día muchos solamente son el pastor y el resto, el pastor y los demás. Y el resto los desaparecieron. Pero Dios en la iglesia puso a todos los 9 ministerios. Y resulta que hasta que la iglesia, atención, hasta que la iglesia del Cordero esté en la tierra, todos estos ministerios ahí van a estar. Cuando Cristo venga a llevar su iglesia, la va a llevar con el patrón que Él colocó. No el patrón de los hombres, no patrón humano, el patrón de Dios. El menú que Dios nos dio, con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y todos los ministerios. Y todo el que llega a una iglesia, a una congregación, grupo cristiano, tiene que tener algún don, tiene que tener algún ministerio, porque en la viña de Dios todos tienen que trabajar. Y por eso el Señor dice que a uno le dio 2 talentos, a otro 5, y a otro 1, y Dios nos va a pedir cuentas. Entonces cada uno tiene que responderle al Señor por su llamado, por su ministerio. Bendito Dios, por eso tiene que prepararse, tiene que saber para qué Dios te llamó. Aleluya. Y cumplir ese llamado. Entonces, tomen nota. Hasta el día que la iglesia esté en la tierra, ahí tienen que estar los apóstoles y los profetas y los evangelistas. No le crea a esos mentirosos, porque el mismo Espíritu Santo en 1 Timoteo 4:1 advirtió que en los últimos días vendría apostasía y aún doctrina de demonios. Y han negado la palabra de Dios, la han cortado, han mutilado el cuerpo de Cristo, pero ellos, eso les vendrá juicio por eso, por falsos maestros, falsos profetas. Pero la palabra de Dios es la misma de ayer y hoy y de siempre. Salmo 119, versículo 105 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Entonces todos los ministerios están ahí, y el Espíritu Santo es el que va a recoger a la iglesia de Cristo. Y tal como Él la fundó en Pentecostés, así tiene que estar. Vamos a hacer un ejercicio. Te vas a parar y vas a mirar en qué lugar estás, dónde vives, en qué grupo te reúnes. Si tú no ves esta escuela apostólica, allá donde te reúnes, estás en el lugar equivocado. Tienes que buscar esta iglesia, busquen esta iglesia, tarea, buscar dónde está la iglesia apostólica, y ahí te tienes que reunir, ahí te tienes que congregar, y ahí tienes que recibir la presencia del Espíritu Santo, y ahí tienes que tener visión y revelación, y ahí te tienes que mover bajo la cobertura del Espíritu Santo, y tienes que tener líderes espirituales que te preparen y te adoctrinen. En los Hechos de los Apóstoles nos dice que Judas y Silas, ellos profetizaban. El profeta Ágabo era uno de los que aparecía de vez en cuando y daba una profecía y volvía y se escondía. Las hijas del evangelista Esteban, ellas profetizaban. El apóstol Pedro escribió muchas profecías en sus epístolas, unas que no se han cumplido. Por ejemplo, Pedro vio el incendio mundial cuando el cielo y la tierra serán consumidos por el fuego. Pablo dejó muchas profecías escritas, entre ellas cuando viene el hijo de perdición, el anticristo, y viene la apostasía que ya se está cumpliendo. El apóstol Juan entonces escribió el libro del Apocalipsis, pura escatología bíblica, cosas que están por venir a la tierra. Entonces siempre habrá escuela apostólica, siempre habrá escuela de profetas, mientras la iglesia de Cristo esté aquí en la tierra. Cuando ya el Señor se lleve la iglesia, entonces se van todos los profetas, se van los apóstoles, se van todos los ministerios. Solamente a la mitad de la semana 70, la gran tribulación, vendrán los 2 profetas que habla el Apocalipsis 11, los que van a ejercer su ministerio allá en Jerusalén, en Israel, allá frente al anticristo. Bendito sea el Señor, Dios de los ejércitos. Señor, yo te doy gracias por tu escuela apostólica, escuela de profetas. Te doy gracias por el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Señor, gracias Padre Santo, porque hay todos los ministerios, están todos los dones. El Espíritu de Dios está aquí con la iglesia, preparándola, la novia, la esposa, el Cordero. Señor, gracias porque estamos en tiempos de juicio donde el Señor va a afinar y a preparar su iglesia, la va a pasar por fuego para prepararla, para pulirla,
para su venida y nos va a dar oportunidad de tener una cosecha grande. Viene otro Pentecostés al planeta Tierra, el último avivamiento mundial, la última oportunidad de recoger la cosecha, recoger las almas, aquellos que durante años han estado esperando que toda su familia sea salva. Dios la va a agregar, Dios la va a añadir. Mantente firme en esta visión, en esta revelación, en esta doctrina. Y gracias, Señor, por prepararnos y tenernos listos. Conforme a tu palabra estamos, Señor, y ahí guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que levantará a la iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Es el Espíritu Santo el que te va a transformar tu cuerpo y te va a resucitar del cementerio si estás muerto, y vas a encontrarte con Cristo en las nubes del cielo, y Cristo te llevará a la presencia del Padre al tercer cielo, y te presentará como la novia, la esposa del Cordero. Gracias, Señor, te damos por esta materia, escuela de profetas y escuela apostólica, que sea bendición para las naciones, para los pueblos, para los ministerios, para las familias de la tierra. Amén y amén.